Saludos, bienvenidos a una transmisión más. En esta ocasión, en esta transmisión, lo que vamos a hacer es dar una respuesta a una sección de un vídeo procedente del canal Filosofía Judía, donde Jacob dice que el Nuevo Testamento se opone a la Torá. Por cuestiones de copyright, derecho de autor, no vamos a colocar el vídeo. Solamente ven la presentación y vamos a analizar lo que se dice en el vídeo. Un cristiano le pregunta a Jacob, filosofía judía, diciendo: me he cuestionado mi fe, tú dices cosas así muy interesantes, ¿qué te parece el Nuevo Testamento? Antes de iniciar o continuar, evidentemente todo el mundo tiene derecho a dar su opinión pública y de igual manera pues que hay una respuesta pública como la que voy a dar a continuación. Y mi respuesta se debe a que tras un análisis desde el punto de vista judío, la respuesta que da filosofía judía en realidad es una respuesta antijudía. Es una respuesta que va en contra de la lógica judía. Y no lo digo yo, es que lo voy a evidenciar. Pues bien, vamos a ver cómo responde Jacob a esta pregunta. Jacob dice: una persona que estudió Torah desde bebé en su idioma original y no conocía nada más, ese es mi caso. Yo no conocía nada de cristianismo y como hasta hace 2 años y medio, nunca había abierto el Nuevo Testamento y solo lo que conocía era el mundo de la Torah en hebreo, la Mishnah, como la perspectiva judía. Cuando empecé a ver el texto del Nuevo Testamento, simplemente yo no podía creer la cantidad de discrepancias que hay en la Biblia hebrea. Jacob, a continuación, parece aludir a cuáles son esas discrepancias. Vamos a continuar leyendo lo que él dice. ¿Qué pasa? Que en Occidente el orden suele ser al revés, que la persona en vez de enseñarle la Torah desde el Génesis, se le enseña paralelamente sobre el Nuevo Testamento, y por eso esa persona tiene arraigada la idea de que en la Biblia hebrea en todo lado está el personaje del Nuevo Testamento y en todo se refleja. O sea que Josué de Nazaret, en su rol como Mesías, según dice Jacob, se refleja en todo, según la perspectiva del cristianismo. Bien, Jacob continúa a dar algunos ejemplos. Perdón. Y estos son, por ejemplo, que el ángel que se le apareció a Abraham es Jesús. Así dice Jacob, que Melquisedec es una representación de Jesús, que el templo es Jesús, que el Cordero de Dios es Jesús, que el Hijo de Dios es Jesús, el Mesías es Jesús, el Padre es Jesús, el todo es Jesús. Así dice Jacob. Y lo que vemos claramente en pantalla es una mezcolanza que ha hecho con todo propósito el señor Jacob al mezclar lo que dicen los escritos de los primeros discípulos, Nuevo Testamento, y lo que dice la religión cristiana. La religión cristiana dice, o hay algunos exponentes teólogos de la religión cristiana que dicen que el ángel que se le apareció a Abraham es Jesús, pero eso no lo dice el Nuevo Testamento. Que Melquisedec es una representación de Jesús, eso no lo dice el Nuevo Testamento. Que el templo es Jesús, eso no lo dice el Nuevo Testamento. Que el Cordero de Dios es el Mesías o que alude al Mesías, eso sí está allí escrito. Que el Hijo de Dios alude al Mesías, bueno, pues obviamente, porque Hijo de Dios en el contexto hebreo es un título para los reyes de la dinastía davídica, como si estos fueron elegidos por el Todopoderoso, como David mismo y su hijo Salomón son llamados en el Tanaj, en la Biblia hebrea, hijos de Dios, y Dios es llamado su padre. En ese contexto, Josué es hijo de Dios. ¿Que Josué es el Mesías? Por supuesto.
Ahora, que Yehoshua es el Padre y que Yehoshua es el todo, eso no lo dice el Nuevo Testamento, eso lo estás diciendo tú, Jacob, y lo puedo decir pues la teología cristiana. Pero no se puede mezclar el cristianismo y los escritos de los primeros discípulos de Yehoshua. ¿Por qué razón? Porque suponer que los escritos de los primeros discípulos es un producto de la religión cristiana simplemente porque el cristianismo basa muchos de sus dogmas en dichos escritos, pues sería lo mismo que decir que por el hecho de que el cristianismo base muchos de sus dogmas en la Torá, en el Tanaj, que la Torá y el Tanaj también es producto del cristianismo, lo cual sabemos que es una falsedad, porque tanto el así llamado Nuevo Testamento como la Torá, el Tanaj, todo esto precede en tiempo al surgimiento del cristianismo. Pues bien, sigue Jacob de filosofía judía diciendo: si una persona conociera la raíz y luego se expone a algo que no es la raíz original, puede detectar fácilmente. Es lo que ocurre en los judíos, cuando un judío que en verdad sabe de Tanaj. Si tomas a un judío ignorante que no sabe hebreo, obviamente le puedes meter cualquier fábula, pero no a alguien que sabe Torah desde bebé. Y aquí viene entonces la respuesta final que da Jacob. Quiero decir que debajo de este vídeo, en la descripción, se encuentra el enlace a este vídeo que estamos dando respuesta para que, si usted gusta, puede escucharlo con detenimiento en todo su contexto. La respuesta final es: ¿qué opino de la Biblia cristiana? Que una persona con mi trasfondo intelectual, filosófico, teológico, lingüístico, etc., cuando yo lo leo, veo discrepancia con lo que son los textos hebreos. Perdón. Entonces, audiencia, ustedes pueden leer los comentarios en el vídeo del cual estamos haciendo una crítica y van a ver cómo muchos lo felicitan al exponente, a Jacob de filosofía judía. Literalmente, gracias por iluminarnos. Así dicen los comentarios. Ahora, ¿qué voy a hacer a continuación? Lo que voy a hacer a continuación es algo muy sencillo. Primero, tratar de entender cuáles son las discrepancias que, según Jacob, existen entre el Nuevo Testamento y la Torá. Bien. Basado en los ejemplos que Jacob ha expuesto, imagino que él se refiere a que en el llamado Nuevo Testamento se encuentran referencias a la Torá en contexto mesiánico, como si la Torá en X sección estuviese hablando del Mesías. Pero cuando una persona va al texto fuente, a la Torá en este caso, y lo lee en hebreo, allí no aparece alusión alguna al Mesías. Según Jacob, estas son las discrepancias que él encuentra entre los escritos de los primeros discípulos, llamados Nuevo Testamento, y la Torá. Aclaro que no estoy haciendo un hombre de paja para atacar. Simplemente, no estoy manipulando las palabras de Jacob y creando una falsa idea para luego atacar esa idea. No estoy haciendo eso, repito. Según los propios argumentos, los propios ejemplos que leímos, que expuso Jacob, creo que lo más razonable es suponer que las discrepancias son justamente esto, que según Jacob, los escritos de los discípulos de Yehoshua encuentran en la Torá alusiones al Mesías, pero cuando se lee el texto en hebreo de la Torá, no hay dicha alusión y por lo tanto es una discrepancia o una manipulación, como quiera que se les llame. Bien, para empezar, yo voy a dar algunos ejemplos verdaderos de lo que en los escritos de los primeros discípulos, ejemplos en los que allí se registran alusiones al Mesías en eventos narrados en la Torá.
Por ejemplo, el Cordero de Pesaj alude al Mesías. Esto lo encontramos en la correspondencia de Shaul o Paulos a las comunidades en Corinto. Además, en dicha correspondencia, Paulos también dice que la roca del desierto, de la cual los hijos de Israel bebieron agua, que esta roca alude al Mesías. Y en la correspondencia llamada Colosenses, dice Shaul que todas las cosas fueron creadas por el Mesías, entiéndase, no que el Mesías las creó, sino por mérito del Mesías, y que por lo tanto el Mesías es ante de todas las cosas. Nótese, Mesías, no Yehoshua, sino el concepto Mesías. Lo otro que dice Jacob, que el ángel, según el cristianismo, los escritos de los primeros discípulos, que el Mesías es el ángel que visitó a Abraham, bueno, eso tendría que discutirlo o presentárselo a algún teólogo que, representante de la cristiandad, lo quiera debatir con él. Lo cierto es que en los escritos de los primeros discípulos no existe tal cosa como que el ángel que se le apareció a Abraham sea el Mesías, ni que Melquisedec represente al Mesías. Bien, habiendo dicho esto, el análisis que quiero hacer es muy sencillo. O sea, si la Torá no menciona al Mesías, o siquiera su mérito, o sea, si en los 5 libros de Moisés no se habla de el Mesías o del mérito del Mesías, el Mesías no se menciona en la creación, el Mesías no se menciona en Pesaj, como alguien en el Nuevo Testamento puede decir que el Mesías precede la creación, como alguien puede decir que el Cordero de Pesaj alude al Mesías cuando el Mesías no se ha mencionado en el Éxodo de Egipto. Como alguien puede decir, como Paulos puede decir, que la roca que estaba en el desierto alude al Mesías, si no se ha mencionado tal persona, no se ha mencionado Mesías alguno. Entonces, bajo esta lógica de Jacob, bajo esta lógica, quien afirme lo contrario está mal usando la Torá. Quien diga que el Mesías está aludido en la roca, quien diga que el Mesías está aludido en la creación o en un cordero de Pesaj, está realmente haciendo mal uso de la Torá. La acusación entonces es que los autores de los escritos de los primeros discípulos o Nuevo Testamento parten de una premisa anacrónica en relación a la Torá. O sea, ellos primero pensaron, hay un Mesías y por lo tanto voy a encontrar ese Mesías en el texto de la Torá. Esa es la acusación que hace Jacob. Y por lo tanto, influenciados por este pensamiento del Nuevo Testamento, luego el cristianismo o los cristianos ven en cualquier sección de la Torá, ven allí al Mesías. La conclusión a la que llega Jacob es la siguiente: esta forma de analizar los textos representada en el Nuevo Testamento es cosa de los cristianos, es un invento del cristianismo. Pero los judíos no interpretan así la Torá. El judío la puede leer en su idioma original y evidentemente no tiene nada que ver con esa manera de interpretar el texto como hace el cristianismo. En fin, que ver al Mesías en la Torá en secciones donde el texto literalmente no menciona al Mesías, que es algo cristiano, que es algo que no es judío. Estimados, lo que les voy a evidenciar es todo lo opuesto. Lo que les voy a evidenciar es que esa respuesta de filosofía judía es una respuesta anti-judía. Y ustedes saben que a mí me gusta responder con evidencias, para que no sea mi opinión, sino el dato que les voy a compartir. Así que vamos a comprobar si ver al Mesías en secciones de la Torá donde literalmente no se menciona el Mesías es una interpretación producto del cristianismo o es una interpretación judía. Para ello, les presento en pantalla el Génesis. Sí, no vamos a ir a las secciones de la Torá donde claramente Moisés sí alude a
un futuro Mesías o alguien identificado como líder de Israel. Lo cierto es que el término mesianista, Mesías, Mashiach, no figura en el texto de la Torá para hacer referencia a este líder. Sí, el término Mashiach aparece en referencia a los sacerdotes, pero no en referencia a este personaje del futuro líder por excelencia del pueblo de Israel, del cual los autores de los escritos de los discípulos de Josué apuntan que es Josué de Nazaret. Pues bien, les decía, vamos al Génesis, vamos a empezar desde el inicio. ¿Y qué tenemos en pantalla? Pues acá les comparto las primeras palabras o las primeras oraciones de Bereshit, del libro de Génesis, y vamos a leerlo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. וירא אלוהים את האור, כי טוב. Ustedes lo pueden leer luego en español para que no se diga que estoy mal interpretando el texto. Hay cientos de traducciones. Les recomiendo una traducción de una publicadora judía. He leído únicamente la creación desde el principio hasta que se crea la luz o la luz fue y dice Elohim vio que la luz era buena. Hasta ahí hemos leído. Y yo le pregunto a aquellos que pudieron escuchar la lectura en hebreo, ¿escucharon el término Mashiach? ¿Escucharon el término Mesías ungido? No, ¿cierto? Yo tampoco lo escuché. Pero vamos a ir poco a poco analizando si intérpretes judíos vieron al Mesías en estos textos que inician el libro del Génesis. Vamos a ver. Porque según el planteamiento de filosofía judía o Yaakov es que si el Mesías, si alguien pretende encontrar al Mesías cuando el texto en hebreo original no menciona al Mesías, que eso es un invento de la cristiandad. Vamos a ver. Bien, Génesis 1:1, lo que acabamos de leer. Bereshit bara Elohim, al principio creó Elohim o al principio de crear Elohim, como quiera que se traduzca. ¿Qué dice el Midrash Bereshit Rabbah? Un texto de hermenéutica judía, un texto de interpretación judía, Midrash Rabbah, Midrash de Bereshit. Y dice así en la sección 1:4, 6 cosas preceden la creación del mundo. Una de ellas es el nombre del Mesías. ¿Qué? ¿Ustedes leyeron conmigo? Sí, porque está en pantalla, creo que lo pueden ver. Está el texto fuente en hebreo y está una traducción al español. Pero según la lógica de Yaakov, de filosofía judía, entonces este texto judío, este Midrash llamado Bereshit Rabbah, sería un texto cristiano, porque está encontrando al Mesías en una sección donde claramente el texto hebreo original no menciona al Mesías. Entonces, ¿será que Bereshit Rabbah tiene una discrepancia con la Torá? Bueno, según la interpretación que hace Yaakov, el análisis de Yaakov, sí, hay una discrepancia entre el Midrash Bereshit Rabbah y Génesis 1:1. El intérprete de este Midrash Bereshit Rabbah no leyó la Torá supuestamente de bebé, sino que estoy siguiendo la lógica de Yaakov de filosofía judía. Su lógica es que el autor de este Midrash leyó primeramente el Nuevo Testamento y después, paralelamente, leyó la Torá, y por eso es que vio al Mesías antes de la creación, o sea, mejor dicho, analizó, dedujo que el nombre del Mesías fue creado antes de la creación del mundo. Pues bien, hay mucho más. El tratado talmúdico, Sanedrín 98b. Rabí Yohanan, un rabino del tercer siglo, dijo, el mundo fue creado por el Mesías, entiéndase, por mérito del Mesías, justamente lo que Shaul o Paulos escribe a los colosenses. Ahora tengo que preguntar,
bajo la misma lógica del crítico, bajo la misma lógica que presentó Yaakov de filosofía judía, donde se menciona al Mesías en Génesis 1:1, para que Rabbi Yohanan diga que el mundo fue creado por el mérito del Mesías. ¿Usted leyó el Mesías en Génesis 1:1? No, en ningún lugar se menciona al Mesías. Entonces, según la lógica, otra vez de Yaakov, tanto Sanedrim 98b como Bereshit Rabbah deben ser interpretaciones del cristianismo que están haciendo mal uso del texto hebreo original de la Torá. Nótese, ¿cuál es la fuente del Midrash para decir que el nombre del Mesías precede la creación del mundo? Vamos a ver cuál es la fuente. Es Salmo 72:17. Esto está registrado en Bereshit Rabbah. ¿Qué dice el Salmo 72:17? Sea su nombre para siempre, mientras dure el sol, que perdure su nombre. Algo así. Se puede traducir de diferentes maneras, pero básicamente esa es una traducción bastante fidedigna. Sea su nombre para siempre, mientras dure el sol, que perdure su nombre. El intérprete judío de Bereshit Rabbah, que dijo que el nombre del Mesías precede la creación del mundo, el intérprete judío lo que hizo fue alterar la lectura natural del Salmo que estamos viendo en pantalla y lo leyó de esta manera. Shemo leolam lifnei shemesh inun shemo. Que su nombre ha existido desde antaño, antes del sol. Su nombre es Ginon. Y entonces se tomó el término Ginon como que significa el nombre de el Mesías. Y así llegó entonces el autor de este dicho de Bereshit Rabbah a decirnos que, basado en el Salmo 72, el nombre del Mesías precede la creación. Ahora yo te voy a preguntar, ¿usted ve la mención del Mesías en el Salmo 72? Léelo completamente en contexto. ¿Usted ve allí la mención del Mesías? ¿Usted ve allí que el nombre del Mesías es Ginon? No, cierto. Pero bajo la lógica de Yaakov, del canal Filosofía Hebrea, sería entonces una manipulación. Estamos ante un texto cristiano. Que el Midrash Bereshit Rabbah no es un texto judío, que es un texto cristiano, porque está sacando de contexto, está manipulando el texto original hebreo. O sea, el autor de Bereshit Rabbah cambia la lectura natural del texto hebreo de Salmo 72 para forzar el concepto de Mesías en el texto de Salmo 72. Esto es evidente. Entonces, según Yaakov, este Midrash, esta hermenéutica judía, sería una interpretación cristiana, no judía. O sea que Bereshit Rabbah, repito, es una obra producto del cristianismo, que ve al Mesías en cualquier lugar del Génesis o de la Torá. ¿Se dan cuenta por qué estoy diciendo que el planteamiento, que la lógica de Yaakov, en este caso, es una lógica antijudía? Espero que lo estés entendiendo claramente. Pasamos a otra sección del Génesis. Ya vimos al Mesías a través de la hermenéutica judía, pudimos ver al Mesías en Génesis 1:1. Ahora vamos a ver si también podemos encontrar al Mesías en Génesis 1:2. El Espíritu Divino o un viento divino o el viento de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. En hebreo, Veruach Elohim merajefet al penei hamayim. ¿Qué dice Bereshit Rabbah? Otra vez acudimos a este texto de antaño del pueblo judío. ¿Qué dice? Se rujo shel melech hamashiach. Que ese espíritu, que ese mover en Génesis 1:2 es el Ruach de el rey Mesías. Voy a preguntarte otra vez.
¿Leíste en Génesis 1:2 al Mesías? ¿Encontraste allí la palabra o la alusión literalmente del Mesías? No, estoy seguro de que no. Solo a través del Midrash, solo a través de la hermenéutica judía, se puede ver una alusión al Mesías. Solamente cuando entiendes el contexto literario de un texto, como en este caso el Midrash, puedes entender las razones del por qué ven al Mesías en el texto de la Torá. Y lo que está haciendo Jacob es decirte que los escritos de los discípulos de Yehoshua no están basados en hermenéutica judía. Ese es su único objetivo. Porque si los leemos con hermenéutica judía, lo cual en efecto contienen, podemos entender la razón por la cual Paulus, Shaul de Tarso, dice que el cordero de Pesaj alude al Mesías, que la roca en el desierto alude al Mesías, que el Mesías, el concepto del Mesías precede la creación, que el mérito del Mesías está en la creación. Pues bien, según Jacob, esto sería hermenéutica, producto del cristianismo, para nada esto es judío, y estamos evidenciando que en realidad se trata justamente de hermenéutica judía, y la evidencia, los datos, no me dejan mentir. Continuemos. Continuamos, ya leímos Génesis 1:1, 1:2, encontramos al Mesías. Ahora vamos a Génesis 1:3 y 4. Dice el texto, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz, y vio Elohim que la luz era buena. Vamos a otro Midrash, Pesikta Arabati, en la sección 36:1. ¿Y qué dice este Midrash judío? Se orosh el Mashiach. Esta es la luz del Mesías. Curioso, otro Midrash judío encontró en Génesis al Mesías cuando literalmente el texto no menciona al Mesías por ningún lugar. Según este Midrash, la luz primordial del Génesis es la luz del Mesías, Se orosh el Mashiach. Te puedo estar preguntando lo mismo una, otra vez, 100,000 veces te puedo preguntar lo mismo. Ya me he cansado de preguntarlo. El texto, literalmente, te pregunto, ¿te mencionó al Mesías? Génesis 1, del 1 al 4, ¿te mencionó al Mesías? No. Pero según la lógica de Jacob, de filosofía judía, encontrar al Mesías cuando el Mesías no es mencionado, se trata de una hermenéutica cristiana no judía. Así que juzga tú quién es el que está hablando con verdad. Hasta aquí hemos visto, estimados, que en los primeros 3 versículos del Génesis se alude al Mesías en la literatura judía. Y así podemos seguir con muchos más ejemplos, pero quiero dejarlo hasta aquí, con uno más. Génesis 24:5. Adán conoció otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Shet, o Sed en español, queriendo decir, Elohim me ha dado otra simiente en otro lugar, otra simiente en lugar de Hebel o Abel en español, pues Caín lo mató. ¿Usted encontró al Mesías en alguna sección del Génesis 24? No, ¿cierto? Yo tampoco. Pero es que la hermenéutica judía, el Midrash Bereshit Rabbah 23:5 dice, Se Melech HaMashiach. Este es el rey Mesías, aludiendo a, o haciendo referencia a, esta otra simiente mencionada en el texto de Génesis 24. Bereshit Rabbah dice, esa simiente es el rey Mesías. Entiéndase, alude al rey Mesías. En conclusión hasta aquí. El concepto del Mesías es una idea que efectivamente se fue cristalizando con el paso del tiempo para el pueblo de Israel. El texto de la Torá alude a un descendiente de Abraham,
de la tribu de Judá, que liderará al pueblo de Israel en un futuro, lo liderará de manera especial. Luego, en la época de los profetas, se alude al Mesías como un justo descendiente de la línea de David. Y así se va cristalizando poco a poco más el concepto del Mesías. Así que una vez que el concepto o la idea del Mesías está bastante cristalizada, el lector de estos textos puede ver prototipos del Mesías en la Torá, es decir, imágenes que apuntan, imágenes simbólicas que apuntan al Mesías. En fin, ver al Mesías aludido en gran cantidad de secciones de la Torá, donde no se menciona literalmente al Mesías, es evidentemente algo muy, pero muy judío. Y por esa razón es que encontramos estas alusiones, esta hermenéutica en el llamado Nuevo Testamento, porque es un texto judío. Es un texto que emplea hermenéutica judía al analizar la Torá. De hecho, el llamado Nuevo Testamento no solamente son escritos judíos, sino escritos judíos anteriores a los midrashim judíos que acabo de compartir en pantalla. Por ende, ¿cómo podemos catalogar la crítica que ha hecho Jacob del llamado Nuevo Testamento? O sea, Jacob fue el que dijo que esta hermenéutica no es judía. Entonces, ¿cómo catalogar su apreciación del Nuevo Testamento según el análisis judío que acabamos de hacer? Su presentación es simplemente el producto de alguien que posiblemente ignora los midrashim. Todo es posible que Jacob ignore los midrashim, pero según él se presenta como un judío ortodoxo, versado en los textos, en la tradición de Israel, entonces parece que él no es un ignorante de los midrashim, sino que es una persona que conoce al respecto. Y si es así, entonces, ¿cómo catalogarlo a él y a su presentación? Como una gran manipulación. Su presentación es de alguien que sabe una verdad y la esconde con todo propósito, intencionalmente. Sea usted mismo el juez de esto que he compartido. Los datos ya están expuestos. La evidencia está clara. Encontrar al Mesías en la Torá es lo más judío que hay. Y por ello es que, repito, los escritos de los primeros discípulos o el llamado Nuevo Testamento testifican al respecto. O sea, dan ejemplo de que a través de la hermenéutica judía se puede encontrar alusiones del Mesías en el texto de la Torá, aunque literalmente no esté escrito el nombre del Mesías, ni siquiera se haga mención o referencia a él. Te invito a que nos acompañes en un próximo video. Gracias por tu atención.